Amigos de la vida, amigos de Psicoanálisis, respuesta necesaria, con el comentario de perversiones y neurosis impulsivas. Las perversiones son extremadamente importantes poderlas detectar. Estamos ante un perverso, ante una perversa. ¿Cómo funcionará el perverso? ¿Cómo funcionará la perversa? Estamos ante un neurótico, estamos ante un psicópata, estamos ante un y muchas cosas que hay. Pues bien, vamos a hablar algo sobre las perversiones en las neurosis impulsivas, con ciertas generalidades para entrar después en materia de las perversiones, que va a ser uno de los temas más controversiales que hay en estos momentos. Detrás de toda esta cuestión de la posmodernidad, detrás de toda esta cantidad de leyes nuevas, detrás de, pudiéramos decir, tantos cambios de valores sociales, de tantas políticas implementadas, esa necesidad de tener el voto y por lo tanto esa necesidad de consenso y esa necesidad de olfatear dónde está el pastel, pues detrás de todo eso, amigos de la vida, está la perversidad. Bien, y decimos las actividades perversas y los impulsos de los psicópatas, tales como el impulso de fuga, la cleptomanía o la afición a las drogas, son designados a veces con el nombre de síntomas compulsivos, porque los pacientes sienten la compulsión de llevar a cabo tal o cual acción patológica. Fíjense, el paciente siente el síntoma compulsivo, es decir, ese impulso a llevar a cabo una acción, aunque sea patológica, bien. Pero la manera en que ellos sienten tales impulsos es tan característicamente diferente de las experiencias compulsivas que inmediatamente se puede presumir que tiene que haber diferencias estructurales específicas en relación con esa manifiesta diferencia. No basta, sin embargo, para definir satisfactoriamente esta manifiesta diferencia el dejar establecido en general que las perversiones y los impulsos mórbidos son placenteros o que al menos son llevados a la práctica con la esperanza de obtener un placer. Para mis estudiantes de psicología, de psicoanálisis o de vida, pueden sentirse en cualquiera de esos renglones, pues es interesante recalcar sobre esto, o que al menos son llevados a la práctica con la esperanza de obtener un placer. En tanto que los actos compulsivos son penosos y se llevan a cabo con la esperanza de librarse de un dolor. Empecemos a estudiar esta elemental diferencia. Esta regla padece excepciones. Por ejemplo, una acción perversa puede estar perturbada por sentimientos de culpa, que en realidad llega a sentirse como penosa, a la par que algunos juegos compulsivos pueden adquirir un carácter placentero. Más característica es la manera de sentir el impulso apremiante. El neurótico obsesivo se siente forzado a hacer algo que no le agrada hacer. Recalcamos, al neurótico obsesivo se siente forzado a hacer algo que no le agrada hacer, es decir, obligado a usar su capacidad volitiva contra sus propios deseos, mientras que el perverso
se siente forzado a que algo le guste aún contra su voluntad, mientras que el perverso se siente forzado a que algo le guste aún contra su voluntad. Qué buen ajedrez. Sus impulsos pueden verse contrariados por sentimientos de culpa. No nos imaginábamos que teníamos que jugar este ajedrez, ¿verdad? Sus impulsos pueden verse contrariados por sentimientos de culpa. Eso no impedirá que en el momento de la excitación, hablábamos de excitación y relajación desde niños, pues bien, eso no impedirá que en el momento de la excitación sienta el impulso como sintónico del yo, como algo que quiera hacer con la esperanza de alcanzar un placer positivo. En contraste con los impulsos compulsivos, los impulsos en cuestión tienen un carácter instintivo. Son sentidos de la misma manera en que las personas normales sienten sus normales impulsos instintivos. Es por esta diferencia que los perversos y los neuróticos impulsivos a veces ni siquiera son denominados neuróticos, sino psicópatas. Perversiones en general. Las perversiones son manifiestamente de carácter sexual. Cuando se ha cedido completamente, ¿no?, a los impulsos patológicos, se produce el orgasmo. El punto de arranque inicial para la investigación de las perversiones fue suministrado por Freud cuando descubrió la sexualidad infantil, lo que ha provocado toda esa defensa increíble de la gente, todo ese odio universal que hubo sobre Sigmund Freud, lógicamente, así, el precio que han tenido que pagar todos los científicos, el precio que han tenido que pagar todos los que han sido primicia, todos los que han tenido que ver la realidad y comentarla. Es como, y se mueve, pero se mueve, y todos los Galilei de la historia, todos los Jesucristos clavados en la cruz. Y seguimos. El punto de arranque inicial para la investigación de las perversiones fue suministrada por Freud cuando descubrió la sexualidad infantil y reveló que los fines sexuales del perverso son iguales a los del niño. Por eso es que cuando yo he hablado de regresión, y hablé unos años cuando empezamos en esta función de mis experiencias con los psicóticos fuera de la realidad, los tratamientos de los cuales yo participaba, de los cuales aprendí, los cuales me llevaron definitivamente de la mano a poder estudiar, a poder ver lo que era el psicoanálisis, y al poder psicoanalizarme durante años, pues fue muy interesante esa experiencia con los pacientes mentales fuera de la realidad. Y me percaté de que todos, creo que perdí el miedo en unos minutos al darme cuenta que todos esos locos tan temibles, que todos esos seres ahí encerrados y amarrados a veces, no eran más que niños, no habían más que regresado a etapas infantiles, Se comportaban como niños de 1 año, de 2 años, e incluso algunos tenían
traumas tan profundos en los cuales no existía el habla. Pero bien, estas son experiencias personales por las cuales lo marcan a uno y lo ponen a uno en estos caminos. En las perversiones, la sexualidad está sustituida por uno de los componentes de la sexualidad infantil. El problema consiste en el conocimiento de la causa y la naturaleza de esa sustitución. Yo les pido excusas cuando les digo que en realidad hay que comprender, hay que entender y hay que perfectamente perdonar a cada cual en su propio criterio. Todo el mundo tiene su gran derecho a tener su criterio. Todos no hemos caminado por el mismo bosque, ni en los mismos lugares, ni en las mismas experiencias del bosque. Por lo tanto, hay quienes realísticamente, sencillamente, mantienen posiciones porque no tienen la información. Otros porque les dolería, les crearía mucha culpabilidad aceptar determinadas cosas. El loco no ha hecho el gran negocio de la vida volviéndose loco. El loco tiene unos montantes de angustia muy fuertes. El loco pudo haberse convertido en un perverso, pero no tuvo ni la oportunidad de convertirse en un perverso, ni en un neurótico, ni en un psicótico. Así los vi en muchos lugares hacinados y amarrados, completamente olvidados. Porque cuando la persona tiene ya, pierde el testing reality, lo primero que hace la familia es separarse y realmente es muy difícil porque la comunicación es nula prácticamente. Hay que tener mucha vocación, como la han tenido muchos piadosos y muchos misioneros en el mundo, de ocuparse de las personas que como usted o yo pudimos haber perdido la realidad. Esto es una cuestión sencillamente de sensibilidad humana, pero hay muchas veces que la gente tiene muy afectada la sensibilidad humana y tiene ese dolor que no puede soportar y entonces tiene que huir. Tiene que salir a fumarse el cigarro, tiene que salir a darse el trago, tiene que salir a correr, tiene que salir a viajar, tiene que salir a gritar, tiene que salir a pelear, tiene que salir a muchas cosas. Porque sabemos ya que, como decía un amigo mío, un buen guajiro de la época, decía, es que el chicharrón no es carne, Raúl, es que el chicharrón no es carne. Entonces, seguimos aquí diciendo que en las perversiones la sexualidad está sustituida por uno de los componentes de la sexualidad infantil. Y el problema consiste en el conocimiento de la causa y la naturaleza de esa sustitución. Ya antes del psicoanálisis, algunos observadores habían destacado el hecho de que los actos perversos constituyen una deformación unilateral y exagerada de actos que en una forma menos exclusiva y menos definida también tienen lugar en el comportamiento sexual de las personas normales, especialmente en las actividades preliminares al coito. El condenar las perversiones bajo el rótulo de inferioridad constitucional constituye una de las expresiones de la tendencia universal a la represión de la sexualidad infantil. De hecho, las perversiones son algo universalmente humano. Y como tal, en el psicoanálisis todo se trata como una cuestión humana, como el reflejo de un comportamiento, de un fenómeno humano, algo que no es criticable, algo que no es
para ir en contra de nadie, sino para ir a favor de todos los que necesiten la ayuda, la comprensión y sobre todo los que necesiten el tratamiento cuando haya la posibilidad de tener un tratamiento adecuado. Por eso decíamos que el condenar las perversiones bajo el rótulo de inferioridad constitucional constituye una de las expresiones de la tendencia universal a la represión de la sexualidad infantil. Fueron practicadas las perversiones en todos los tiempos y entre todas las razas, y algunas de ellas en determinados periodos fueron toleradas por la generalidad de la gente e incluso altamente estimadas. Freud agregó además la observación de que se dan tendencias perversas y ocasionalmente actos perversos o por lo menos fantasías en la vida de todo individuo, ya sea normal o neurótico, y que mediante el psicoanálisis se revela que los síntomas del neurótico son actos perversos disfrazados. Si es cierto, dice Freud, que los obstáculos reales a la satisfacción sexual, ahí viene lo más interesante. La satisfacción sexual tiene una dificultad. La satisfacción sexual tiene una dificultad. ¿Bien? Entonces, ¿qué se hace cuando hay una dificultad? ¿Qué hace cuando no se puede seguir por un camino? Y seguimos. O la privación en este aspecto traen a la superficie tendencias perversas en personas que de otro modo no habrían mostrado tales tendencias. Debemos deducir que hay algo en estas personas que está dispuesto a aceptar las perversiones, o si se prefiere, que en ellas estas tendencias tienen que haber estado presentes en forma latente, puesto que los fines de la sexualidad perversa son idénticos a los de la sexualidad infantil. Por eso decimos que el niño es perverso polimorfo. La gente se espantaba. Niño perverso polimorfo. No, es que esa es la manera de encontrar un concepto. Es decir, el niño es de muchas maneras perverso, porque el niño en realidad es niño. Obedece a instintos, obedece a impulsos, obedece a instintos, obedece a buscar gratificaciones. Y el niño no está formado para decir, este es el objeto adecuado a mi necesidad. Con este objeto yo voy a satisfacer mi necesidad de tal forma que yo me voy a desarrollar plenamente como un ser humano sano. El niño necesita del padre, de la madre, del tutor, del mentor, del que esté sano, para salir sano. Entonces, puesto que los fines de la sexualidad perversa son idénticos a los de la sexualidad infantil, la posibilidad de todo ser humano de transformarse en algunas o determinadas circunstancias en perverso radica en el hecho de haber sido niño alguna vez. Aquí lo vamos a dejar con esta frase tan interesante de Sigmund Freud, ese hombre tan constantemente atacado, sumamente atacado por estar simplemente estudiando, simplemente atendiendo pacientes con gravísimos problemas mentales, con grandes sufrimientos y aprendiendo de ellos, sufriendo junto con ellos y tratando de encontrar explicación, tratando de buscar respuesta a toda esa cantidad de preguntas que todos esos pacientes y todos esos enfermos mentales se le presentaban a Freud en aquel momento,
Y Freud tuvo la capacidad intelectual y sobre todo la capacidad afectiva de poder soportar toda aquella carga. Diríamos que es como prácticamente un Jesucristo. Todo aquel que logra echarse todas las cargas y las responsabilidades del dolor humano es un Jesucristo. Amigos de la vida, vamos a dejarlo aquí en esta frase tan interesante, ya con decir que los perversos son personas en las cuales la sexualidad es infantil en lugar de ser adulta. Seguiremos hablando sobre las perversiones. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque es muy importante que cada cual entienda que no se pueden falsear interpretaciones sobre este tema. Esto está dicho bien claro y esto está hecho con la finalidad de ayudar. Nos vemos y seguimos.